¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos al Especialista Responde. Estamos partiendo con un tema tan atingente a esta época del año, que lo estoy viviendo además en carne propia, con los resfríos, con las enfermedades respiratorias, que en esta época se complican bastante y que se manifiestan. Vamos a hacer este programa junto a ustedes. Recuerden que estamos en Canal 24 Horas, también estamos a través de nuestro Facebook Live y estamos con el hashtag El Especialista Responde, Gato El Especialista Responde, para que nos pueda mandar sus preguntas y la doctora que nos acompaña hoy se las pueda contestar. Vamos a hablar entonces de los resfríos, las enfermedades respiratorias, cómo las distinguimos. Puede ser la influenza, el virus sincicial, hay otras más que nos pueden afectar, sobre todo durante el otoño y el invierno. Está aumentando el flujo de estos virus en el ambiente. ¿Qué medidas se pueden tomar para disminuir las enfermedades respiratorias? ¿Cómo se contagian? ¿Cómo las podemos tratar y cómo distinguirlas? Hablamos de todo esto con la doctora Paula Barco. Ella es broncopulmonar de la Clínica Santa María. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias. Y bienvenida. A ustedes por invitarme. A ver, es un tiempo y una época bien complicada porque hay distintas enfermedades respiratorias. Lo primero que quiero saber es en qué momento estamos, porque sabemos que hay como unas curvas donde tenemos algunos pics. ¿Estamos en la época más complicada no o viene todavía. una época peor? Viene probablemente una época peor porque de acuerdo a las estadísticas y a la vigilancia epidemiológica del Instituto de Salud Pública, que se basa fundamentalmente en la detección de los diferentes virus respiratorios durante todas las semanas. Estamos la semana pasada, la semana 20, y todavía no tenemos el pic. Entonces hay que prepararse para, sobre todo que hay mucha contaminación este año. ¿Cuánto y que afecta hace mucho la contaminación? Porque ha llovido poco, el aire se ha puesto mucho más malo. Sin virus respiratorios afecta. O sea, todos nosotros sabemos que las personas tenemos incomodidad nasal, que nos pica o nos arde un poco la nariz, la garganta, que estamos con lagrimeo permanente. Eso le pasa más o menos al 40 o 50% de las personas y es la clásica rinitis de la gente que vive en ciudades. Sobre eso, si hay virus respiratorios, la mucosa que está permanentemente irritada se hace más vulnerable o más susceptible a tener estos virus que están dando vuelta por todos lados. Claro, que están mucho más cerca porque además estamos mucho más es que el hacinamiento, cerca uno de otro, digamos. Exacto. El hacinamiento es más que hacinamiento, pero en el fondo que las personas estemos más juntas en invierno porque hace frío y nos concentremos en lugares, y eso predispone también al contagio. Lugares de riesgo, por ejemplo, la micro, el metro, los malls. Los consultorios. Los lugares cerrados, son lugares de riesgo. Sí. Y son lugares de riesgo específicamente, o sea, para todos, pero más para los grupos vulnerables. Exacto. ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Esto nunca está de más recordarlo. Bueno, los grupos vulnerables son sobre todo los niños menores, sobre todo los menores de 1 año, y después están las embarazadas y los mayores de 65 años, por sobre todo las personas que tienen enfermedades crónicas. Esos son grupos que en el fondo tienen sistemas inmunes que son más frágiles, más débiles. Es más fácil contagiarse. Es más fácil contagiarse. Entonces, por eso en esos grupos es que está indicada la vacuna contra la influenza. Ya vamos a hablar de cada una de las enfermedades, porque está la influenza, está el virus sincicial, está el adenovirus, la parainfluenza. Ya vamos a entrar como en las categorías o características de cada una. Pero antes quiero ver también gráficas para ver cuáles son los síntomas justamente en esos grupos de riesgo. Uno puede decir estoy atravesando un resfrío común o tengo algo más complicado. Y quisiera partir con los menores de 1 año, que efectivamente tienen un sistema inmune mucho más complejo. ¿Cómo nos damos cuenta en el fondo que una guagüita, que además no nos puede decir, está teniendo complicaciones que son más graves? Mira, yo creo que lo fundamental acá, antes de saber cuáles son los síntomas más importantes, es que la mamá siempre esté en contacto con un pediatra, que esté bien educada en el sentido de conocer bien a su guagua, ¿ya? Y fundamentalmente que las guaguas o el niño deje de tomar pecho o que esté muy inquieto. Eso o que es clave, ¿eh? Una guaguita que no quiere comer. Exacto. O que uno la ve muy decaída con muy poco ánimo. Sí. También en los niños, que a lo mejor son más grandes. Yo creo que acá lo más importante es que la mamá tenga un pediatra o que sepa cómo usar el sistema de salud y que en ese caso consulte antes y precozmente más que después. Ya, o sea, aunque uno sea laraca, mejor pasar de laraca, ¿no? Yo creo que sí. Ya, esto igual es súper decidor, ¿no? Cuando uno ve que los niños respiran y se les notan las costillas, ya uno debiese alarmarse mucho. Exactamente. Eso pasa en los niños muy, muy chiquititos, muy frágiles. A mí me toca ver sobre todo adultos, entonces por eso es que yo siempre recomiendo que las personas lleven al hijo al pediatra. ¿Las enfermedades respiratorias vienen acompañadas de fiebre o puede ser un cuadro grave sin fiebre?
¿Puede ser un cuadro grave sin fiebre? Sí, sí, porque no toda la fiebre depende de tu respuesta inmunológica. Ya. No depende tanto del virus en sí mismo. Ah, perfecto. Entonces hay personas que realmente no tienen mucha fiebre. La fiebre es una medida protectora. Pero también es un síntoma forma de que el alerta. cuerpo también empieza Exacto. como a defenderse. Decíamos entonces el pecho hundido, esto que se le ve a las costillas al respirar. Labios morados, no sé si siempre se da, pero podría No pasar. siempre, pero esos son síntomas ya bastante avanzados cuando los niños están enfermos. Ya, no o son sea, llegar precoces. antes, ojalá. No son a precoces, consultar. exacto. Perfecto. Ahora, este es el otro grupo. Y entiendo, por ejemplo, en el caso de la influenza, donde muere más gente, los adultos mayores, personas de más de 65 años. ¿En este caso son más o menos lo mismo o hay algo más que nos dé cuenta de una enfermedad respiratoria grave? Es que también depende. Por ejemplo, lo más importante son las personas que tienen factores de riesgo, que no lo dijimos anteriormente, sobre todo la gente que fuma, los asmáticos, los que tienen EPOC o enfisema, y algunas enfermedades respiratorias más complejas como la fibrosis pulmonar, por ejemplo. Pero esa gente es muy hiperreactiva y muy propensa. En el fondo significa que si se enferman, la probabilidad de tener una enfermedad más grave es mayor que la que podríamos tener tú o yo cuando nos enfermamos. Ya. Eso. Esto, como falta de apetito, escalofríos, estar muy decaído, también uno podría decir es que a lo mejor estoy resfriado, Sí, se me va a pasar. Sí. Cuando uno como que traspasa la línea y dice, no, esto puede ser más grave, en el caso de los adultos mayores. Para todos los virus en general, porque no es fácil clínicamente distinguirlo. Entonces, ¿uno en qué se basa? En que es la época del pic y que uno sabe que hay influenza para influenza, pero todos pueden pasar más o menos desapercibidos o estar en un nivel similar de síntomas. Entonces, ¿cuándo uno tiene que asustarse? Cuando la fiebre es muy alta, por ejemplo, 39, 40, o es una fiebre que persiste más de 2 días. ¿Ya? Lo normal, que es lo esperable en realidad, no lo normal, que uno esté decaído, que no quiera comer, que tenga calofríos, que esté como con el cuerpo con dolor, eso es esperable. Pero cuando hay fiebre que dura más de 2 o 3 días, sí. O cuando aparece un dolor torácico en un solo lado. ¿Cuál de todas las enfermedades que nos pueden afectar en esta época del año, cuál es la más compleja? Porque tenemos, decíamos, influenza, parainfluenza, adenovirus, virus sincicial, que yo he visto un caso de niñitos más pequeños que puede ser súper compleja. ¿Hay una a la que le tenemos que temer más? De nuevo depende de en quién, porque un adulto mayor, por ejemplo, 80 años, que a lo mejor no fuma, no es diabético, no tiene enfermedades crónicas, tiene una influenza, claramente su organismo está un poco más vulnerable a que esta influenza en él sea más grave. Ya, hablemos de la influenza, Perfecto. porque ahí están apareciendo parte de los síntomas que suelen ser bastante violentos. Yo tuve alguna vez influenza y recuerdo que es como que te pase un camión por encima, eso para no dice dárselo la gente. a nadie realmente. Se caracteriza por alta fiebre la influenza. Es fiebre muy alta y que dura varios días. O sea, hay personas que pueden tener fiebre 4 días. Ya, o sea, la gracia es igual después de los 2 días ya consultar. Sí, no pasar sí. 4 Yo días creo con fiebre que alta. sí, porque en realidad si esta influenza está complicada o no, es difícil que uno mismo lo sepa. Dolores, estos dolores son como a nivel muscular, a Sí. nivel de huesos. ¿Qué es lo que es Los característico? músculos y las articulaciones, porque el virus a veces se replica en el músculo. Entonces, eso Por es eso lo duele que tanto. duele todo. O sea, duele realmente hasta el pelo, realmente. Sí, las personas dicen que les pasó un camión por encima. Es verdad. Sí, no, sí. Y es bien inhabilitante en el fondo tratar de, no sé, No, una sobreponerse, ir a influenza trabajar. es pesada. Es una. No es para andar por la vida, digamos. No, y yo creo que además de no poder rendir bien el trabajo en la universidad o donde se desarrolla la persona, se contagia. Y también tiene algunos síntomas que pueden ser como parecidos a un resfrío, Sí. como tener estornudos, congestión nasal, dolor de garganta, malestar Sí. en el pecho, dolor de cabeza. Sí, lo lo más que- característico tal vez la fiebre, ¿no? Lo que distingue, más que la fiebre, es los dolores musculares. Ah, ya. O sea, que la persona se sienta realmente pésimo. Pésimo, ya. Pésimo. Quiero ver la diferencia de la influenza y la parainfluenza, porque Ya. alguien podría pensar que es lo mismo. Se llaman muy parecidos al menos. ¿Cuál Sí. es la diferencia? Antes de la diferencia, en realidad para uno como clínico, a veces no es tan relevante saber qué virus es, sobre todo si es un contexto ambulatorio, Ya. si la persona es sana, ¿ya? Y de nuevo si tiene factores de riesgo o no. ¿Ya? Entonces, pero para explicar un poco, el virus de la influenza se distingue del parainfluenza, los dos dan mucha fiebre, pero el parainfluenza da mucho dolor en la tráquea.
Entonces uno no sabe qué le Lo duele. siente más en el sistema como respiratorio. Exacto, como que el aire entra y raspa. Bronquial, digamos. Claro, la tráquea y los bronquios muy irritados y entonces las personas dicen me duele mucho el pecho. Ya. Y además da disfonía, o sea, las personas se ponen roncas con facilidad. Ya voy a preguntar por la vacuna, que es la gracia de la influenza, que tiene una vacuna, pero no sé si va a protegerme de la parainfluenza. Ya lo voy a preguntar, pero tenemos una pregunta del público también. Recuerden que estamos con el hashtag El Especialista Responde. Ivonne Cajas Merino dice, ¿cuántos días dura una enfermedad respiratoria? Mi hija lleva casi una semana y no mejora. Esta es una pregunta perfecta, A ver. porque cuando el virus entra al sistema respiratorio, se demora varios días en replicarse. Entonces uno se contagió entre 3, 5 y hasta 7 días antes. Y después la persona empieza a sentir síntomas de a poco. Me arde la nariz, empezó con un poquito de rinorrea o de moquitos o la congestión el romadizo nasal. que uno dice. El romadizo. Entonces, y el pic es entre el día 3 y el día 5. Ahí es cuando se va a desarrollar, manifestar más la enfermedad. Exacto, es cuando peor se sienten las personas. Ya. Un resfrío común como un rinovirus el tercer día, pero la influenza puede durar 5 días. Ya, pero llevar una semana Es habitual. y no mejorar es habitual. Absolutamente esperable. ¿Y cuánto es lo máximo en el fondo? ¿Cuándo ya debiese la hija de Ivonne empezar a mejorar? Depende de qué síntomas no mejoren. La tos se puede demorar hasta 3 semanas. Ah, ya. Es lo que se queda más pegado. Exacto, porque hay una irritación de la vía aérea. Porque lo que produce el virus es que como que raspara el epitelio. Entonces eso se demora en reparar. Ya. Vamos al adenovirus para saber también cuáles son las características, si es que uno lo compara con una influenza, con una parainfluenza. Perfecto. Lo más importante es que la fiebre es altísima y habitualmente va con conjuntivitis, pero de un solo ojo. Ah, y eso ¿Ya? puede ser O de los dos. característico entonces. Sí, eso los pediatras lo saben identificar Que no es muy habitual bien. en una influenza o una parainfluenza. No, para nada. Y el adenovirus da una conjuntivitis que no es con esta secreción media blanquecina, sino que es la conjuntivitis roja y es muy característico de los pacientes. Los adultos también pueden tener adenovirus porque se contagian desde los niños. No tenía idea yo que puede tener efectos sobre la digestión, que se puede manifestar o con cistitis, que no es la digestión propiamente tal, pero también con diarrea. Sí, hay varios virus que pueden producir diarrea, de hecho la influenza también. Y hay otros virus que también tienen otras manifestaciones, pero ya salen un poco Por de eso los me imagino resfriados. que la hidratación en todos estos cuadros es súper relevante. Acá ¿no? lo más Te dicen, importante- toma harto líquido. Sí, lo más importante es hacer reposo, hacer menos cosas de las que uno hace. Reposo. Reposo, ojalá. No trabajar, licencia. Ojalá, pero en un resfrío caso de los común niños, no, no colegio. pero la influenza sí, porque además contagia a uno hacia el resto de las personas. Ya voy a preguntar por eso, porque me queda la duda de cuándo uno está contagioso y cuándo no. Ajá. Tengo dos preguntas en el tintero, pero vamos al virus sincicial, también para saber qué es lo que lo caracteriza. Nos podría dar luces de que ya tenemos algo un poco más grave. Las personas se obstruyen con facilidad. ¿Qué significa eso? Que les suena o les silba el pecho. ¿Ya? Y la tos es muy, muy pesada, es muy persistente, los despierta en la noche. Es más importante en los niños, más prevalente y también tiene más consecuencias, no en todos, y los adultos también tienen, sobre todo los adultos mayores. De todas estas enfermedades, la única que cuenta con vacuna es la influenza. Exactamente. Que no cubre a la parainfluenza. No, y a Ese ningún es otro virus. virus. A ningún otro virus. O sea, influenza es para influenza, nada más. Ya. O sea, no protege. Desde ese punto de vista es la que mejor podemos prevenir. Hay reglas generales, en todo caso, de las que ya vamos a hablar de cómo Sí. prevenir, pero Sí, porque la la vacuna es influenza- fundamental. Sí, es fundamental, pero en los grupos de riesgo. Claro. No para todo el mundo, porque Ya, pero y el sí, resto siempre dice, ¿me vacuno o no me vacuno? no está indicado. No, Yo le digo a ya. mis pacientes sanos y jóvenes que no se vacunen, porque en el fondo el único objetivo que tiene la vacuna de la influenza es prevenir una influenza grave en una persona con factores de riesgo. No es que alguien que se vacune no va a tener la influenza. No protege de la infección, protege de la forma grave. Ya, y una Entonces, persona no- sana y que está más o menos bien le va a dar la influenza, pero no se va a morir de influenza. No, exactamente. Ya, vamos con otra pregunta del público, doctora. Ustedes nos están escribiendo con el hashtag Ogato, el especialista responde. María Cristina Fernández dice, vivo en Talca. ¿El humo de la leña afecta mucho? Estábamos hablando de la contaminación, pero es que este problema de la leña en el sur está absolutamente arraigado y están con índices tremendos durante estos días. Afecta mucho, mucho, mucho. O sea, un punto aparte es que la leña es capaz de causar también enfisema y EPOC en gente que ha estado expuesta toda la vida a humo de leña, sobre todo en la infancia. No el humo de leña Como adentro. efecto acumulativo. Sí, es equivalente
tal vez no equivalente, porque es como alarmar un poco a las personas, pero produce daño en los bronquios, en los pulmones muy a largo plazo y afecta en forma aguda, porque seca las vías respiratorias, si se suma el frío, disminuye esta producción de la protección natural. ¿Y eso hace que la gente se enferme más de estos virus también? ¿Que genera ser más propenso? No la persona, sino que si hay virus en el ambiente o que alguien lo contagie, puede ser. Eso no está demostrado, solamente sabemos que irrita mucho las vías aéreas. Entonces, si hay un virus dando vuelta, es a lo mejor más fácil que se contagie. Pero no es que el humo sea el responsable, ni el frío. No, entiendo. Ya, vamos con Francesca Casinelli, que también está siguiendo este tema, está en contacto con ustedes a través de Facebook Live y nos tiene datos interesantes también. ¿Cómo estás, Fran? ¿Cómo estás, Carla? Hola, doctora. Hola. Sí, tenemos en 24horas.cl una nota especialmente dedicada al tema de los problemas respiratorios, pero antes de revisarla, les quería contar también cómo pueden hacer sus preguntas. Ustedes van a nuestro Facebook Live en 24horas.cl o en nuestro Facebook, abren la transmisión que está en vivo en estos momentos y en la cajita nos mandan su pregunta, su consulta, su mensaje, lo que quieran escribirle a la doctora, porque después de la transmisión de hoy, en el canal 24 horas, vamos a pasar al Facebook Live a través de internet para hacer todas las preguntas que queden pendientes. Así que con eso vamos a quedar a la espera de sus mensajes para luego hacerse las preguntas a la doctora. Ya, pues volvemos en un ratito. Entonces, Fran, tú nos vas contando también lo que va pasando a través de las redes y todas las preguntas que ustedes están mandando. Yo me había quedado con la pregunta de la vacuna, que ya la hice, y me queda clara la recomendación para los grupos de riesgo, no necesariamente para quienes están fuera de los grupos de riesgo. Pero también me pregunto, en esta lógica de lo que se demora en incubar un virus, en desarrollarse, ¿cuándo uno deja de estar contagioso? Porque es típico, en el grupo familiar se enferma uno y al final se enferman todos. O en la sala de clases se enferma uno y se contagian todos los demás. Uno se da cuenta que dejó de contagiar porque se siente bien. La fiebre pasó, pasaron también los dolores musculares, eso significa que tus defensas mataron al virus, ya el virus no se está replicando, por lo tanto la producción o la eliminación de virus a través del sistema respiratorio disminuye, y eso después de que se pasa la fiebre deben ser entre unos 3 y 4 días. Ya, o sea, cuando uno ya tiene como esa tos que se quedó un poco pegada, ya no debiese estar contagioso. Exactamente, después de una semana ya uno no debiera contagiar. Ya, perfecto. Vamos también a revisar algunos métodos de prevención, porque lo decíamos, solo la influenza tiene su vacuna y esto es bien importante, digamos, el poder ponerse la vacuna y proteger sobre todo a los grupos más vulnerables. Pero hay medidas súper fáciles para tratar de aminorar las posibilidades de contagio. Vamos a ir a una pausa, doctora, y a la vuelta vamos a hablar de cómo prevenir y también cómo son los tratamientos más típicos de estas enfermedades. ¿Le parece? Sí. Seguimos de inmediato con más aquí en El Especialista Responde. Bien, ya estamos de vuelta hablando de las enfermedades respiratorias que en esta época obviamente nos empiezan a afectar. Hay mucha más circulación de virus, ya estamos conversando de ese tema y había quedado pendiente el cómo prevenir y también cómo tratar estas enfermedades. Hablemos un poco de la prevención general. ¿Qué podemos hacer? Porque el contagio de estas enfermedades es casi igual en todas las enfermedades, ¿no? Son todas iguales. Todo es a través de las gotitas de la saliva. Y de la tos. O sea, en general se considera contagioso hasta 1 metro. Entonces, si uno se acerca más, por ejemplo, podría ser una medida de prevención usar mascarilla, pero no es imprescindible. Acá lo más importante, lo fundamental es lavarse las manos. Ya, ahí tenemos, mantenerse alejado de alguien con una infección respiratoria porque está el riesgo de que tosa y me salte saliva que pueda tener el virus. Sí, es raro que uno tosa encima de otra persona, no, es tan pero... raro, sobre todo los niños, ¿ah? Porque sí, los niños en el fondo que están dentro de una sala de clases, tosen arriba de los juguetes, tosen cerca de sus compañeros. Esto, mantenerse lejos, lavarse mucho las manos. Sí, lo que pasa es que son dos situaciones. Si yo estoy resfriada, yo me tengo que lavar las manos muy frecuente y sobre todo después de sonarme o después de tocarme la boca, ¿ya? Porque yo con las manos contamino lápices, computador, los fierros del metro, todo lo que toco. Todo, ¿ya? Y la otra persona toma el lápiz y después siempre uno se pasa el dedo por el ojo o por la nariz o por alguna parte. Y se contagia. Ya, el enfermo y el susceptible de enfermarse, lavarse todas las manos. ¿El alcohol gel sirve? Sí sirve, pero hay que aplicarlo bien, o sea, entre medio y abundante. ¿Y cuántas veces al día debiésemos lavarnos las manos en esta época del año? Yo, que atiendo personas, me las puedo lavar entre 20 y 30 o más veces al día. Lo que pasa es que además en el caso del doctor, antes de cada paciente y después de cada paciente. Pero si en época de enfermedades respiratorias yo de verdad me quiero cuidar y no contagiar, debiera estar con alcohol gel cada cierto tiempo, sobre todo si detecto que alguien está enfermo alrededor. En esta época es mejor saludarse así. Sí, absolutamente. No de beso ni darse la mano. No, sí, es mejor que no.
Sí, totalmente. Ya, y esto, ¿qué pasa Bueno. con la exposición? Hablábamos recién del humo de leña, que si está dentro de la casa, me imagino, es fatal, porque es Fatal. contaminación intradomiciliaria. Los braseros, Pero por muchas ejemplo. veces también, claro, los braseros y también el humo del cigarro. Hay gente que Mucho. insiste en fumar adentro de la casa. Sí, y no solo dentro de la casa, sino que las personas que fuman, lo que pasa es que no pueden toser tan bien y eliminar las cosas que nosotros inhalamos. O sea, el fumador se pone mucho más en riesgo. Sí, muchísimo más en riesgo, sobre todo si es asmático o si vive acá en Santiago porque hay contaminación o donde hay más leña, sí. Sí, el cigarro No, realmente es súper aquí dañino. la gracia sería no fumar. No, y si- Pero si va a si la- fumar, al menos hacerlo en lugares abiertos para no afectar Sí, a los demás. fuera de la casa y sobre todo siempre lejos de los niños. Ya, ¿qué pasa con los cambios de temperatura? ¿Uno se enferma porque sale de un lugar que está calentito a un lugar frío? ¿O No. eso es mito? No, es mito. Pero eso facilita, Es mito. ante Facilita. la circulación ¿En qué de virus. sentido facilita? A ver, el enfriamiento del cuerpo está demostrado que no predispone a contagiarse de los virus que andan dando vueltas. Pero sí podría facilitar, pero no ser la causa, el respirar aire helado. Ah, ¿Ya? Porque eso también de alguna forma seca la mucosa, Eso que es por la la vía que respiratoria, Sí, en el fondo. la mucosa es la que humecta el aire, la que defiende de los virus y todo. Entonces, si está seca mi mucosa e irritada por el frío más la contaminación, es más fácil que si yo tengo un virus, porque puedo tener el virus y no enfermarme, claro. o puedo tener el virus y hacer un resfrío muy pequeño. Ya, pero con esto lo puedo detonar con mucha Exactamente, más fuerza. exactamente. Bueno, consultar al médico obviamente es una recomendación. Le quiero preguntar, doctora, por algunas cosas que la gente hace en esta época del año. Ingerir vitaminas. La típica de toma mucha vitamina C. Ya. ¿Sirve o no sirve? No está demostrado que sirve. La miel. Tampoco. Por supuesto que tiene propiedades naturales, pero no es que mejore las defensas. Yo creo que la mejor defensa es no fumar, protegerse de si hace mucho frío, está muy contaminado, no hacer deporte, porque uno aspira mucho ese aire sucio. Y yo le digo a mis pacientes, que es algo que tampoco está estudiado y demostrado, que se tapen la nariz y la boca con un pañuelo para que el aire no sea tan Cada vez helado. que uno va a salir a Exacto. un lugar que está más frío. Pero ni una de esas vitaminas que prometen mejorar la inmunidad. No, porque las vitaminas tienen que ver con procesos con otros procesos, de absorber minerales, de mejorar la conducción nerviosa. Entonces, no está estudiado, o sea, no está demostrado que las Ya. vitaminas protejan de las infecciones. ¿Y la buena alimentación no Eso aumenta sí. la inmunidad? Sí, de todas Y que maneras. no sé, pues uno tenga una dieta súper bien balanceada, comer hartas legumbres, comer pescado, que dicen que es tan sano, ¿eso Sí. me va a ayudar a estar más inmune frente a los virus? No necesariamente, porque la inmunidad depende más que nada de tu genética. O sea, si hay personas que tienen deficiencias de la inmunidad congénitas, o sea, porque lo adquirieron de siempre, o después de adultos porque tienen alguna enfermedad o toman algunos remedios, esos pacientes sí tienen la inmunidad disminuida. Y ahí lo que hay que hacer es siempre prevenir las infecciones. Doctora, ¿qué pasa con la automedicación? Es típico que uno parte con los síntomas y va inmediato a la farmacia, no sé, a comprar analgésicos, por ejemplo. Están todos estos polvitos calientes que uno se los toma como un té. ¿Sirven? Solo para los síntomas, no sirven para tratar la enfermedad ni acortar Son el periodo. paliativos, ¿no? Son solamente sintomáticos paliativos. Ya, pero No. ¿para eso puede servir? Sí, ¿O es sí un sirve. riesgo porque uno al final empieza como a desplazar el problema de base? No, porque si yo tengo un resfrío común, o sea, que no tengo fiebre tan alta, no me siento tan decaído y tengo congestión y tos, sí puedo tomar medicamentos que son de uso general. Ya. Y cada persona tiene que ver si, por ejemplo, tiene hipertensión y toma antihipertensivos, que no compre los clásicos con descongestionantes. Pero está bien tomar paracetamol. contraindicados? No contraindicados, pero hay que usarlos con precaución y siempre supervisados por un médico. Ahora, todas las enfermedades de las que hablamos están provocadas por virus. Sí. O sea, aquí no aplicarían antibióticos. Para nada. En ninguna de estas En enfermedades. ninguno de ¿Y los por qué lo casos. digo? Porque se suele abusar del uso de antibióticos y a veces la gente dice, voy a tomar ese remedio que me dio la otra vez el doctor, porque además no se completan muchas veces los tratamientos con antibióticos y eso parece que es bien grave, digamos. No, yo lo que le podría transmitir, lo más importante para nosotros como médicos es que las personas no tomen antibióticos sin la prescripción médica, pero por ningún motivo. Los antibióticos matan bacterias, no matan virus, y tienen efectos adversos en el cuerpo, y que no son menores. Y además van generando resistencia si uno abusa de Exactamente, ellos, ¿no? y si uno abusa de los antibióticos, sí puede ser que cuando los necesite de verdad no hagan efecto. Ya. Y lo otro es que si esas bacterias se transmiten a otras personas siendo resistentes, es mucho más. Hoy día el problema de la resistencia a antibióticos es un problema mundial grave. Sí, no, lo hemos leído, lo hemos informado tantas veces. Doctora, vamos a ir con Francesca Casinelli nuevamente, que la está esperando además para el Facebook Live. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, Carla, ya casi listos para recibir a la doctora aquí con las preguntas que estén quedando. Hay algunos que nos escriben respecto a vacunas, que fue un tema que tocaron allí, respecto del contagio dentro de la familia. Son muchos temas los que abarcan el sistema respiratorio, especialmente en esta época del año, así que estamos listos para responder todas las dudas, para seguir allí contestándolas. Ya, pues se va para allá entonces la doctora. Gracias, Fran, y gracias a todos ustedes también por acompañarnos, porque estamos llegando al final del Especialista Responde, pero siguen respondiendo todas sus preguntas a través de nuestro Facebook Live. Que tengan una buena jornada. Gracias, doctora, también por habernos acompañado. Que esté muy bien. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.